Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos por la experiencia aprendizaje número 9, la última experiencia aprendizaje del año, que lleva por título Generamos prototipos para que los emprendedores de nuestra localidad den a conocer sus productos a través de las redes sociales. Hoy estamos con tercero y cuarto de educación secundaria del curso de educación para el trabajo. Mi nombre, ya saben cómo es, y vamos a continuar, chicos. Lo primero, la recomendación de siempre es que ustedes sigan cuidándose y por supuesto vayan a vacunarse para que estén protegidos. La recomendación también a seguir las normas como lo hemos estado haciendo, las normas para nuestras aulas virtuales y poder desarrollar nuestras actividades de manera correcta. Continuamos entonces nuestra competencia que trabajamos. Recuerden, nuestra competencia es única, donde vamos a trabajar la competencia de gestión a proyectos de emprendimiento económico y social. Las capacidades que vamos a trabajar son 3 fundamentales, porque la última capacidad se aplica al final. Lo que vamos a hacer es crear propuesta de valor, aplicar habilidades técnicas y por supuesto trabajar en equipo de manera cooperativa. Bien, el propósito entonces de esta clase es que los estudiantes aprendan a redactar su desafío y por supuesto aprendan apliquen la entrevista a los usuarios para poder ver cuáles son sus problemas o necesidades que ellos tienen. Y por supuesto, como producto vamos a tener prototipos para vender productos en las redes sociales. Este es el recorrido que vamos a tener que hacer en la experiencia de aprendizaje número 9. El título es Generamos prototipos para los emprendedores de nuestra localidad para que den a conocer sus productos en las redes sociales. Esta experiencia de aprendizaje se va a desarrollar en 5 semanas. Son 5 semanas y las fases de la metodología del Design Thinking son 5 semanas. Por lo tanto, cada fase se va a aplicar en una semana. Semana 1 vamos a redactar el desafío y vamos a empatizar para vender en las redes sociales. Esto vamos a trabajar el día de hoy, es decir, esta semana. Luego la semana 2, 3, 4 y 5. La última actividad o la última semana, que es la semana de la actividad número 5, la estaremos terminando más o menos el 17 de diciembre. Esa es la fecha en la que va a terminar esta experiencia de aprendizaje número 9, que tiene 5 actividades. Por supuesto, como les decía, como son 5 semanas, cada fase se va a aplicar en una semana. Por ejemplo, el día de hoy vamos a aplicar la fase empatizar nada más. La siguiente semana vamos a aplicar la fase definir, la siguiente idear, prototipar y por último evaluar para terminar nuestra experiencia de aprendizaje. Otro punto importante es que nosotros siempre tenemos que saber cómo vamos a ser evaluados en la clase. Y para ello yo trabajo con ustedes y les digo antes de desarrollar la clase de que nosotros trabajamos con esta lista de cotejo que me va a permitir a mí ir teniendo en cuenta los indicadores para poder ir colocando y evaluando en cada momento de participación que tengan ustedes en la clase, ¿ya? Entonces es muy importante que tengan en cuenta. Ahora, entonces, nuestro tema es redactamos el desafío y empatizamos para vender en las redes sociales. Ese es nuestro tema del día de hoy, es el tema que vamos a desarrollar de manera rápida para entonces seguir con el desarrollo. Entonces vamos por la actividad número 1, que vamos a redactar el desafío y vamos a empatizar para vender en las redes sociales. Esa es la actividad 1. ¿Qué cosa es lo que vamos a trabajar en esta semana? Pues la competencia, las capacidades, los desempeños, el propósito de la clase y la evidencia que tienen que presentar. Ya, esto es lo que... Ahora, antes de, por supuesto, de poder comenzar, tenemos que ver de qué
Esta experiencia de aprendizaje va a estar basada en los emprendedores y lo que busca es que utilicen las redes sociales para dar a conocer sus productos, ¿no? Para dar a conocer sus productos y venderlos. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros son las redes sociales, tanto como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como YouTube, como Twitter, Pinterest, en realidad de toda la cantidad de redes sociales que existen. Entonces, eso podemos utilizar nosotros. Pero por supuesto, antes de pasar al desarrollo completo de la experiencia de aprendizaje, tenemos que ver cuál es nuestra situación significativa. La situación significativa está en función a la problemática, está en función al tema, en qué se va a desenvolver en realidad la experiencia de aprendizaje, porque si no tenemos un tema, no tenemos una problemática, ¿cómo vamos a desarrollar un proyecto? Entonces tenemos que ver la problemática, el problema, cuál es, y respecto a eso es que nosotros vamos a trabajar en función con los usuarios o con los usuarios para poder solucionar ese problema. Luego, sacar un prototipo para solucionarlo, evaluarlo, qué sé yo, ¿me entiende? Entonces, para eso tiene que haber una situación significativa que tiene que ver con la problemática, está enfocada a la experiencia de aprendizaje. Y bueno, y vamos de frente, dice, miles de pequeños, dicen, en la pandemia, el COVID-19, miles de pequeños negocios, muchos de ellos han tenido que cerrar instalaciones por el aislamiento social. Esto ha provocado angustia en los comerciantes de grandes centros comerciales, al igual que medianos y pequeños negocios en todo el país. Ellos están siendo perjudicados por esta situación. En este contexto, se observa que el comercio electrónico es el más adecuado para llevar tiendas físicas a entornos virtuales. Un gran reto en estos tiempos, camino al bicentenario. Nuestra independencia, sin embargo, existen todavía muchos negocios que no han logrado vender a través de medios digitales, como las redes sociales y otros. Frente a esta situación, nos hacemos la siguiente pregunta o el siguiente reto. ¿Cómo podríamos hacer para los pequeños emprendedores de nuestra localidad empleen las redes sociales para dar a conocer sus productos a sus clientes? Ya, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, esa es en función, la situación significativa es la que va a servir para las 5 semanas. Es un solo tema, es un mismo problema. Todo tenemos que ver que las personas han cerrado su negocio, que muchos no pueden vender por internet. Entonces, nuestro objetivo es poder solucionar ese problema de esas personas y ayudarles a que puedan utilizar las redes sociales para poder dar a conocer, hacer publicidad su negocio y vender. Eso es lo que queremos y no cierren y no de repente puedan quedarse sin hacer el negocio que ellos quieren. ¿Ya? Para eso, por supuesto, vamos por la fase empatizar y tenemos que ver que en esta experiencia de aprendizaje está enfocado mayormente a los pequeños emprendedores de nuestra localidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con ellos porque están cerca a nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos en hacerles entender o por lo menos enseñarles de que hay otros medios, no solamente los medios físicos, sino los medios digitales que les pueden servir pues para poder vender sus productos, ¿no? Pero por supuesto, siempre hay algunas características que tiene que cumplir el desafío, ¿no? Vamos ahora a poder elaborar el desafío. ¿Qué características debe tener el desafío? Primero, que debe tener varias soluciones, ya un abanico de soluciones. Es decir, no puede haber una sola solución para ese desafío que yo me voy a hacer. Que también ese desafío está dirigido a un grupo de personas, es decir, a un segmento de clientes, y que además ese desafío no puede ser tan fácil de hacer, pero tampoco tan imposible. Tiene que ser algo que es viable y que tú, bajo tu perspectiva de estudiante, lo puedas hacer. Y vamos de frente al elaborar el desafío. Y vamos, ¿cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de tu región o comunidad vendan sus productos de manera creativa a través de las redes sociales, ¿ya? Entonces, luego vamos a verificar la lista de cotejo para ver si cumple o no cumple mi desafío, ¿ya? Para ver si cumple o no cumple mi desafío. Y, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer
es nosotros colocar el desafío en la parte de arriba, la pregunta del desafío, ¿ya? ¿Cómo podríamos nosotros? Para que vendan. Ya está. Estos son los pequeños indicadores que tienes que ver. Por ejemplo, ¿permite variedad de posibilidades de solución según este desafío? Sí. ¿Es retador y a la vez alcanzable? Sí, también. Por eso voy chequeando donde me dice. ¿Está dirigido a un público usuario? Sí. ¿Y está planteado en modo de pregunta? ¿Cómo podríamos? Sí. Entonces pongo check. Si me cumple todo o la mayoría en sí, quiere decir que mi desafío sí es viable y se puede elaborar. Entonces hay que tener en cuenta estas características para que pueda hacer tu desafío viable y se pueda pues trabajar. Bien, una vez que yo elaboro mi desafío, voy a pasar a la fase, en este caso de empatizar, donde me va a permitir a mí, por supuesto, aplicar la entrevista. Pero antes, por supuesto, de aplicar la entrevista, yo tengo que sentarme y poder, en este caso, elaborar mis preguntas, utilizar un cuaderno, un lapicero, utilizar una grabadora, un celular, que me permita a mí entrevistar a tres personas. Pero antes de ello, lógicamente, tengo que preparar pues mi entrevista, ¿no? ¿Y sobre qué va a ser mi entrevista? Tu entrevista va a ser en función a la problemática. No le vas a preguntar otra cosa, le tienes que preguntar sobre la situación significativa en este caso, de la experiencia de aprendizaje. Sobre eso le tienes que preguntar, ¿ya? ¿Qué más te dice? Que bueno, que trabajes con tu familia, con tus amigos más cercanos, con tus tíos, con tu familia en realidad. O puedes también trabajar con los pequeños emprendedores de tu barrio, como por ejemplo las panaderías, los donde venden helados, donde de repente tienen lavan ropa, qué sé yo. Esos son pequeños emprendimientos que puedes aplicarlo con ellos, ¿ya? Tienes que interactuar, saber sus opiniones, qué opinan, sus emociones, cuáles son los problemas que tienen estos usuarios, porque para eso aplica la entrevista. La entrevista no la aplicas porque se te da la gana. Aplicas tú la entrevista con la única finalidad para ver qué cosa opinan sobre las tiendas que se han cerrado, por qué se han cerrado, si venden o no venden por las redes sociales, si las usan, si saben usar, si saben usar la tecnología. O sea, hay un montón de cosas que tú le puedes preguntar, pero tienes que hacer, ¿ya? Y por supuesto, tienes que diseñar tu entrevista. Tienes que diseñar lo más bonito que puedas con algunas preguntas. No necesariamente me puedes hacer un montón de preguntas. Con que me hagas 6 preguntas suficiente para que puedas aplicar a 3 personas, ojo, ¿ya? Y como te decía, ¿a quién vas a entrevistar? Pues vas a entrevistar a personas de tu barrio, ¿no? Por ejemplo, al señor que vende en la bodega, al señor que vende en la panadería, al señor que vende de repente artesanías. Puedes, porque está en tu barrio, es en tu sitio, entonces sí puedes hacerlo de repente. O si no, si por último no puedes hacerlo, pues nada, no te preocupes, igual lo haces con tu familia, ¿ya? ¿Y cuál es tu reto de esta semana? El desafío ya está elaborado, ¿ya? El desafío ya no lo tienes que hacer tú. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu tarea? En otras palabras, es esto, ya la entrevista está hecha. Pero si tú quieres, puedes quitar algunas preguntas y puedes agregar otras, pero la entrevista está hecha. Lo único que tienes que hacer tú es aplicar a 3 personas, es decir, entrevistar a 3 personas y donde están los puntitos, ahí tienes que colocarme la respuesta de lo que te dicen las personas respecto a la pregunta que tú les haces. Y eso es lo que me tienes que enviar. Copias el desafío que ya está listo, me aplicas esta entrevista a 3 personas. Y por último, por supuesto, tienes que evaluarte, ¿no? Con el criterio de evaluación, a ver si has cumplido, si has cumplido con la propuesta a partir del desafío alcanzable. Y por supuesto, si has entregado las entrevistas o si has entrevistado a estas personas y por supuesto has puesto la respuesta en las hojas o pudiste haberlo grabado, pudiste haberlo utilizado el Internet. No lo sé, ya. De esa manera, entonces, estimado estudiante, tú vas a terminar de
elaborar. Y me envías nada más lo que te he pedido, ¿ya? Me envías porque la entrevista está lista, tú solamente la tienes que aplicar. Y no te olvides, por supuesto, que si se te bota el material, no es necesario que me estés pidiendo a cada rato el material, puedes ingresar a la página que está en la descripción del video y de esa manera puedes descargar el material de la semana, porque todo el material está desde marzo hasta esta fecha. Entonces puedes descargarlo tranquilamente sin ningún problema si es que se te pierde el material. Ya, listo chicos, entonces nos vemos a cuidarse hasta la otra semana.